Mi día a día como responsable técnico de la universidad, en la Facultad de Comunicación concretamente, pasa mucho por gestionar todas las reservas de espacios y material que hay continuamente. Tenemos 19 cámaras, 14 salas de postproducción, un taller de radio, un plató, control de realización, y todas esas cámaras, todas estas instalaciones están en continuo uso. Hay que coordinar todo esto y además de que no haya solapamientos y que todo el mundo pueda trabajar de forma fluida y los profesores y los alumnos tengáis la cámara aquí cuando la necesitéis, hay que asegurarse que todo eso funciona bien. Entonces, toda esta supervisión técnica también es un trabajo del día a día. La propia universidad creo que ha sido el proyecto más grande, porque son 11 años que llevo aquí. Todo lo que está en el plató, todo lo que está en realización, todo lo que está en el almacén, lo he comprado yo. Es una decisión de mucha responsabilidad, de muchísimo dinero, que se ha ido haciendo, y es un proyecto grande, ¿no?, de facultad. Lo que más me gusta de mi trabajo aquí en la universidad es que me obliga, de alguna forma, a estar un poco al día de la tecnología actual de vídeo, porque como soy el responsable de las compras, pues no puedo comprar cualquier cosa, no puedo estar anticuado. Tengo que comprar y saber cómo funcionan y luego enseñar cómo funcionan. Los alumnos aportan frescura, creatividad. Siempre hay alumnos que te sorprenden a veces por el alto nivel que tienen para lo jóvenes que son y por lo creativos que son también, y con cómo enseguida. Hace años era mucho más complicado aprender a editar con ordenador, y ahora al ser nativos digitales lo pillan mucho más rápido, no requiere tantos esfuerzos. Mi consejo para los estudiantes de comunicación sería que aprovechen los 4 años que tienen aquí, que lo que tienen aquí en profesores y material y espacios es un privilegio. Lo digo porque he estado en muchas escuelas y universidades y esto es un privilegio. Es cierto que hay que ser crítico porque si no, no se mejoraría, pero tenemos profesores muy buenos y material muy bueno que luego difícilmente vais a poder acceder a él. Mi filosofía de vida es: vive bien, intenta no perjudicar a nadie y aprende todo lo que puedas.